desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Hernán Palermo, que trabaja en el CEIL, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. ¿Esto es cierto, Hernán? Exactamente, así es. Ya hace varios años que vengo trabajando allí como investigador de CONICET, como antropólogo, investigando fundamentalmente cuestiones laborales, ¿no? Tan actual para poder pensar en este programa. Bien. Y en todo esto que estuviste investigando durante estos años, directamente preguntamos, ¿qué puntos de contacto te parece observar a vos como investigador entre las políticas laborales de lo que fue la década del 90 y las que se están empezando a aplicar ahora durante el macrismo? ¿Hay puntos en común? ¿Ves algunas similitudes? Sí, desgraciadamente hay muchas recurrencias. Lo que estamos viendo, bueno, yo particularmente, como han ustedes explicado, investigué la cuestión de las privatizaciones de YPF, de Somisa y bueno, quizás otras empresas del Estado, y vemos recurrencias que hay toda una estrategia fundamentalmente de, como ustedes bien decían en la editorial, del miedo, ¿no? De infundir miedo y de alguna manera paralizar, romper, resquebrajar cualquier intento de resistencia y de organización colectiva. Allí en los 90, cuando se privatizaban las empresas, desplegaron una serie de paquetes de políticas, por ejemplo, retiros voluntarios, los llamados retiros voluntarios, ¿no? El eufemismo de lo voluntario. El eufemismo es una recurrencia constante, ¿no? Ahora nos dicen ñoquis a los trabajadores del Estado. En aquel momento le llamaban que eran vagos. Y bueno, el eufemismo de lo voluntario que lejos estaba de ser voluntario. Digo, eran retiros compulsivos, bajo presión, bajo un contexto de persecución muy fuerte para los trabajadores. Después recuerdo otra estrategia que se les vendía la luz de color de que quizás habría que aprovechar el despido para convertirse en empresarios, emprendedores, ¿no? Entonces muchos trabajadores de las empresas del Estado compraban, se diversificaban en emprendimientos productivos, taxis, canchas de pádel, maxi kioscos. Incluso, si me disculpas, el mismo ministro Cavallo recomendaba póngase un kiosquito, exactamente, ¿no? Bueno, de hecho, la ministra Alzogaray, la hija de Álvaro Alzogaray, decía que no quiero más trabajadores, sino que quiero emprendedores. Había toda una idea fundamentalmente vinculada a la idea del fin del trabajo, ¿no? En la década del 90, que era muy fuerte, y que estos emprendimientos productivos claramente fracasaron porque no había una demanda que pudiera absorber esa oferta en un momento de desocupación en alza, ¿no? Y por otro lado también hay que ver la recurrencia de que en los 90 hubo una complicidad explícita del sindicalismo que entregó directamente a los trabajadores a su suerte. Recordemos, por ejemplo, en el caso YPF, que era el secretario general del SUPE, Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, exactamente, ¿no? Que después tuvo una muerte trágica, pero bueno, un recordado dirigente, muy amigo también en aquel momento del presidente Carlos Menem. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas. Una consulta, más allá de lo económico, del trabajo, de lo que era YPF, ¿no? La función social que tenía YPF, porque más allá del trabajo, de la gente que trabajaba en esa empresa, tenía una función social a lo largo de todo el país, ¿no? Desde Salta hasta Tierra del Fuego. Tenía una función social, que eso se desarticuló totalmente. Eso lo habrás visto, ¿no? Sí, la característica que tenía la empresa petrolera estatal era que se emplazó a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino, del norte a sur, de este a oeste, y fundamentalmente llevando adelante un proceso de fundación de pueblos y ciudades. Claro. Y YPF estuvo muy asociada desde el comienzo, que fue en 1922 su surgimiento, a un desarrollo, un proyecto de nación, ¿no? Donde cierta parte del ejército argentino, en aquel momento representado por Mosconi, tenían cierto sentido de la nacionalidad, del estatismo, del desarrollo industrial, ¿no? De la soberanía nacional. Es decir, YPF estaba vinculado a un proyecto de desarrollo de industria de base, ¿no? Fundamentalmente para tener cierta independencia de los países centrales, ¿no? Fundamentalmente países periféricos como el nuestro, que tenían una gran dependencia de los países centrales. YPF era parte de ese proyecto de una soberanía nacional, de una independencia económica y demás. Incluido ya en los finales de lo que fue aquel modelo agroexportador, ¿no? Donde nos vendieron un granero del mundo que realmente era un granero para unos pocos,
y tratar de generar algo de soberanía desde el día a día en lo laboral y en lo económico era todo un hito. Y ahora me gustaría hacer algo no muy adecuado. Voy a hablar mucho yo con la pregunta, pero para ser fieles a los tiempos que corren te estuvimos investigando, nos metimos en tus redes sociales y hemos leído algunos trabajos. Sí, Y hay una ponencia que, según Jaime Estiuso, presentaste en el 8º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo en el año 2007, junto a Claudia Figari, que se llamaba Tensiones y fisuras en el ámbito hegemónico empresario, el caso de Repsol YPF. Hay un concepto que nos llamó la atención, que es el de modernización racionalizante, y nosotros lo relacionamos básicamente, primero queríamos preguntarte a qué haces referencia vos, pero lo relacionamos con los despidos que están impulsados básicamente por el Ministerio de Modernización, ¿no? A cargo del ministro Andrés Ibarra, que bueno, hace muy poquito en una entrevista telefónica con Luis Novarecio en Radio La Red, reconoció que van a seguir habiendo despidos en la administración pública. Sí, el concepto de modernización es un concepto muy apegado a la década de los 90. En la década de los 90 nos vendieron que venía de alguna manera a partir de las transformaciones del Estado, la modernización del Estado, ¿no? El concepto de modernización es un eufemismo que encubre básicamente lo que son los despidos de trabajadores, la persecución de los trabajadores, los intentos de fragmentar las formas de organización de los trabajadores. En aquel momento, en los 90, se hablaba de modernización, de políticas de modernización. Nunca había sucedido, y esto hay que remarcarlo, que existiera un ministerio entero de modernización en el Estado. Esto es preocupante y me parece que a tener en cuenta como una novedad. Digo, si hay recurrencias en la década del 90 con la actualidad, esto es una novedad. Bueno, hemos tenido un pequeño desperfecto telefónico. Para despertarte. Para despertarnos, sí, para no quedarnos dormidos. El teléfono, la alarma de Bullrich. Bien, bueno, ya aprovechamos que te interrumpimos. Oscar levantaba la mano, quería hacer una pregunta. A mí me interesaría saber cuál es la relación del obrero con su trabajo cuando está en un periodo de una fábrica estatal y en relación cuando está en un periodo de una fábrica privada. ¿Cómo se relaciona con su actividad? Pensando más en el trabajador de YPF, de esa YPF estatal, de esa YPF de sociedad del Estado, estamos pensando en un trabajador que allí desempeñó funciones su padre, desempeñó funciones él mismo y su hijo. O sea, podemos ver casi 3 o 4 generaciones a la vez en un espacio de trabajo. Y cuando esto se rompe, cuando esto se privatiza, cuando suceden los despidos, esto significa un quiebre de la subjetividad muy fuerte, ¿no? Y hay situaciones que recién hablamos fuera del aire que no fueron investigadas y que no hay datos estadísticos, pero hubo muchos casos de suicidios en Comodoro Rivadavia, en General Mosconi, en San Nicolás por la privatización de Somisa, que tiene que ver con una ruptura de una forma de percibir el trabajo, del desarrollo y la planificación familiar que estaba atada al desarrollo de las empresas. Es el dejar de ser, el ser, ¿no? El ser, soy petrolero, soy ferroviario. Una identidad muy fuerte, ¿no? Claro. Ypefiano, somisero, claro. ¿no? Eran las familias ypefianas, había una identidad muy fuerte ligada a estas empresas. Barrios y ciudades enteras. Yo recuerdo, así como una especie de flashback, a un señor que le decían Pepino, que era intendente creo que de General Mosconi en Salta, parado arriba de un semi diciéndole a los compañeros, no tenemos que aceptar el retiro anticipado, voluntario, porque el pueblo vive de esto. Se cierra y sonamos todos. Ustedes imagínense un trabajador de YPF en un contexto de los 90 de desprestigio, de estigmatización, de la idea de que los trabajadores del Estado son todos vagos. Acá hay una recurrencia, hoy somos ñoquis, ¿no? En un contexto donde era señalado en los pueblos como un vago atorrante que era mantenido por todos, no por los impuestos de todos. Claro. En ese contexto se llevó adelante una persecución del trabajador del Estado, pero rápidamente aquellos que lo señalaban, aquellos que estigmatizaban a los trabajadores del Estado se dieron cuenta que cuando YPF cerró, los pueblos también cerraban. Y ahí se unieron todos, ¿no? Petroleros, no petroleros, pujando y luchando por estos presos sociales. A mí me parece interesante remarcar una cosita que es también una línea de continuidad. Para instalar esto del obrero vago en los 90, también se necesitó de la mano de obra desocupada de los grandes medios, que empezaban a ser muy grandes como ahora. No nos olvidemos que el menemismo hizo todo tipo de concesiones y de reformas vía decreto
de las leyes que regulaban la comunicación, ¿no? Es ahí donde Radio Mitre pasa a manos de el diario Clarín, es ahí donde lo que era Radio Municipal pasa a manos del grupo de Haddad en aquella época. Canal 13. Canal 13, Canal 11 para las telefónicas. Hubo también algunos favores mediáticos que el gobierno menemista tuvo que pagar para que lo ayuden a instalar y a machacar la idea de el vago, el tipo de segva que venían 5, uno subía al palo y 4 hacían el asadito, Exactamente. etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de eso, habíamos empezado diciendo que el trabajo cumple una función organizadora de la vida de la gente. De la vida, de los proyectos, de los anhelos familiares, ¿no? De la organización. Digo, dejar a alguien desocupado es muy caro para un trabajador. Y además, otra estrategia que estamos viendo en la actualidad es no darle tarea al trabajador, que vaya a su cotidianidad día a día y mirar el techo y no tener tarea. Y muy al contrario del dicho popular que dice que a un trabajador cuando no tiene tarea disfruta, todo lo contrario, un trabajador cuando no tiene tareas sufre, se rosca la cabeza, piensa en todo, y eso significa también, es parte de una estrategia, el rumor, ¿no? El rumor de que mañana te van a echar, te toca a vos, no te toca a vos. Esto es parte también de una estrategia para fragmentar y fracturar, fundamentalmente. Esto del doble carácter de la hegemonía empresaria que hablas en tu libro, ¿no? Esto como cómo puede las actitudes o la forma de gobierno del trabajo pueden modelar valores, situaciones que se extienden más allá de la vida de la fábrica, ¿no? Sí, el concepto de hegemonía es central. Ustedes hablaban al comienzo de la editorial, es central para entender cómo un puñado, los poderosos, los dominantes, constituyen sus propios anhelos como los anhelos de todos. Como todos terminamos comprando los sentidos, sus valores y anhelamos... Muy gramsciano. Exactamente. A ver, cuando en el discurso del presidente Mauricio Macri dice: quiero que cada uno tenga una trayectoria abierta al talento en términos individuales, su propuesta individual, y todos queremos ese camino individual, está construyendo sentido ahí y está construyendo de alguna manera una cierta propuesta de vida que, bueno, está claro que individualmente, si no nos tenemos entre todos organizados, no vamos a ningún lado, ¿no? A mí me hizo mucho ruido también escuchar hace unos días ya un anuncio a través de la prensa de autoridades de Asindar, ¿no? Que anuncian un parate para los próximos días. Yo lo relaciono a lo que hemos leído de tus escritos sobre la soberanía nacional. Asindar básicamente abastece lo que es el mercado interno, ¿no? Sí, Asindar igual es privada y hay que leerlo en un contexto de despidos del Estado. Los empresarios se envalentonan, ¿no? Asindar, Grupo 23... habilita. No, si el Estado, es la política, si el Estado despide. Si no hay control, como yo decía, hoy charlamos con algunos compañeros respecto del Grupo 23. En momentos de vacas gordas, los empresarios son nacionales y populares. En momentos de vacas flacas, los empresarios son empresarios, quieren ganancias. Exactamente. Con algo tan importante, un bien tan importante como es la comunicación, que es un derecho inalienable de todos nosotros como sujetos sociales. No te olvides nunca que para los empresarios el trasfondo es la ganancia, ¿no? Eso nunca lo olvides. Pero por sobre todo también esta ficción que se crea, que incluso también podemos hablar en relación al miedo y a los medios de comunicación, una ficción que te propone ajustes, sacrificios, y ese sacrificio actualmente lo está pagando el trabajador, ¿no? Sí, y es un sacrificio y además comienza a develarse un proyecto político que nos va a ser caro para nosotros, ¿no? Que tiene muchas reminiscencias, digamos, del proyecto político-económico del 76, de la dictadura, ¿no? Uno puede pensar en endeudamiento del país, podemos pensar en achicamiento del Estado, podemos pensar en hegemonía de capital financiero, despido y persecución de trabajadores. Bueno, en aquel momento desaparecían comisiones internas de trabajadores, ahora quizás no lo van a desaparecer porque el contexto político no lo puede, pero sí hay una persecución ideológica muy fuerte, ¿no? Y en ese contexto, Hernán, que nos estás contando, tenés un prendedor que dice sí a la ciencia, no a Macri. Sí. Y formás parte de un grupo novedoso, si se quiere, para los tiempos que corren, que se llama Científicos y Universitarios Autoconvocados. ¿Nos Sí. podés contar un poquito de qué se trata? Bueno, a partir de lo que fue el periodo de balotaje, muchos pensábamos, intuimos, creíamos, investigadores del CONICET y investigadores de distintas universidades, pensamos que la victoria de la Alianza Cambiemos significaría un retroceso, una derrota a los sectores populares, y bueno, no nos equivocamos. Por eso es que en aquel entonces salimos a las estaciones de trenes, hicimos 2
movidas, una en Constitución y Retiro, intentando de alguna manera llevar nuestra ciencia, nuestras investigaciones, contar lo que hacemos y por qué eso tenía que continuar y por qué eso está vinculado a un proyecto de país. Bueno, perdimos las elecciones, la Alianza Cambiemos, Macri hoy es presidente, continuamos organizándonos los investigadores y es inédito porque no hay antecedentes de una organización de investigadores y universitarios. Yo diría, hay el antecedente más cercano es el 66 con la noche de los bastones largos, ¿no? En las universidades exactas. Ahí hay un antecedente pero es lejano. Digo, de allí en adelante no hay otros antecedentes. Pero bueno, estamos organizando, estamos realizando plenarios en todas las universidades y facultades. Y bueno, estamos aquí como un actor político que intentamos tallar. Y bueno, el 24 de marzo en la marcha de los 40 años del terrorismo de Estado, en un contexto difícil, en un contexto que viene ni más ni menos que el presidente Obama, ¿no? En el cual nosotros repudiamos esa visita, vamos a sacar un análisis político, económico, laboral de los 100 días del gobierno Macri para intentar dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Me surge recurrir a la investigación que hicimos sobre tu persona, pero en una entrevista de noviembre, antes del balotaje, estuviste con Víctor Hugo Morales en Telesur junto a Nuria Giniger y entre otras cosas vos dijiste algo así como: yo soy de aquella generación que sobre finales de los 90 se largó a estudiar una carrera en la cual no sabía si iba a poder desarrollarse y trabajar de eso. Exactamente. Y que hoy te encontrás desarrollando tareas de investigación, sobre todo en ciencias sociales, que después me gustaría volver sobre cómo se investiga ciencias sociales en Argentina, ¿no? Pero creo que marca todo un cambio, por lo menos en lo que fue la política científica del kirchnerismo, que es uno de los puntos que hasta en su momento Mauricio Macri reconoció. Sí, la política de los últimos 12 años de ciencia y tecnología y universidad, la verdad que es de lo más interesante que ha sucedido. Digo, un dato muy concreto: en el 83, salido de la democracia, había entre 2.000 en CONICET, 2.000 investigadores y 2.000 becarios. 20 años después, 2003, seguía habiendo la misma cantidad de investigadores y becarios. Exactamente. En el 2015 tenemos casi 10.000 investigadores y casi 10.000 becarios. Somos 20.000 trabajadores y trabajadoras en CONICET, con lo cual da cuenta de una transformación 180 grados. Ahora bien, el presidente Macri dijo que iba a haber continuidad, mantuvo al ministro Lino Barañao en el puesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No obstante, no hay continuidad. Hay recorte en universidades, hay recorte de presupuesto en líneas de investigación. No se ha recortado quizás en becas e investigadores, pero hay recortes en infinidad de proyectos de investigación que dan cuenta que es el comienzo de una no continuidad respecto a lo que es ciencia, investigación y universidad, ¿no? Bien, y hace poco trascendió como noticia la concesión o cesión de una patente de una vacuna contra uno de los tipos de cánceres desarrollada después de casi 10 años de investigación en el CONICET. Esto puede llegar a ser una tendencia, ¿no? Esto puede llegar a ser una tendencia, es un peligro a la cual estamos los investigadores, que las agendas de investigación cambien y se redireccionen en relación a los intereses del mercado, empresariales, de corto plazo. Y esto es un peligro muy fuerte porque la investigación tiene tiempos lentos, tiene tiempos largos, y si nosotros truncamos ese proceso abierto a partir del 2003, 2004, 2005, vamos a perder mucho de ese caudal de investigación que hemos generado, porque las empresas, el mercado tiene tiempos cortos, necesita resultados, y no podemos direccionar también lo público hacia el interés de los empresarios. ¿Se comunica bien la ciencia o los logros científicos en la Argentina? Bueno, es difícil comunicarlos. Igualmente creo que la ciencia, el CONICET, las universidades, no hay que olvidar la creación de innumerables universidades en el conurbano y en otras provincias, fue un bastión importante del último gobierno, y eso creo que sí, creo que tuvo comunicación. Es más, si uno se pone a investigar los despidos y asociar a qué están atados, hay muchas estructuras del Estado que fueron bastiones del gobierno anterior. Uno puede ver, por ejemplo, despidos en fabricaciones militares, ¿no? Un bastión importante de lo que es un país productor, en cultura,
¿no? Hay mucha inversión en cultura. O sea, si uno asocia despidos a estructuras del Estado, va a ver que hay estructuras nodales que fueron bastiones del kirchnerismo y que me parece que están siendo atacadas en la actualidad. Desde el ámbito del trabajo y también desde el ámbito de lo institucional, ¿no? Gabriel. Hernán, yo te saco un poco del ámbito, digamos, de tu investigación y te quiero llevar un poco a donde muchos oyentes te conocieron y quien te habla, ¿no? El proyecto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Vos formás parte de ella, estimo que también trabajás en la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Nos podés contar un poco cuál es tu sentimiento de una persona que estudió en la UBA? ¿Cómo es esto de venir a dar clases a Florencio Varela para la primera generación de chicos, en familias, en poder obtener una licenciatura? Contanos cuáles son tus sensaciones, en qué consiste ese proyecto, todo lo que vos puedas contarnos, qué es eso, qué es la UNAJ. Bueno, yo como docente en la UNAJ, ante todo, es un orgullazo gigante estar dando clases en la UNAJ, en este proyecto fantástico que es esa universidad. Y yo creo que las universidades, y en particular la UNAJ, es lo más virtuoso que hubo de los últimos años del anterior gobierno. Darle clases a pibes y pibas que son primera generación de universitarios, la verdad que es un orgullo gigante, ¿no? Lo que da cuenta es de la falta que hacía una universidad en ese territorio, ¿no? A pesar de que muchos decían, bueno, ¿para qué universidad? Bueno, el mismo presidente, ¿no? Macri decía, ¿para qué universidades ahí en el conurbano, ¿no? Después hay que pagar los cargos. Después hay que pagar esas universidades. La verdad que, y hoy tenemos en el UNAJ más de 20.000 y pico de pibes y pibas que transitan todos los días esa universidad, que además no hay que olvidar que esa universidad, la estructura de la universidad, son los ex laboratorios de YPF de Florencio Varela, que fueron inaugurados en el 40 y fueron cerrados en el 94 por la privatización, ¿no? Y abandonados. Hasta que se creó la universidad, eso era territorio abandonado. Una gran metáfora de cómo se puede resignificar. Una metáfora del neoliberalismo, sí, y de cómo se puede revertir esas políticas del neoliberalismo. Exacto. Bien, yo te quería preguntar hace un ratito sobre cómo es investigar en ciencias sociales, porque estuvimos viendo que el Consejo, corregime si me equivoco, de lo que es CONICET está compuesto por 9 integrantes. Yo me metí en la página, solamente Dora Barrancos proviene de ciencias sociales, los otros 8 vienen de las ciencias duras, por así decirlo. Y en el imaginario de la gente, cuando uno habla de científico, se imaginan al viejito loco con la probeta y el humo de colores saliendo de esa probeta. ¿Qué se investiga? ¿Cómo se investiga? Y por ahí, como para orientar la respuesta, para que ayude a la gente a entender la importancia de la investigación científica, sobre todo en ciencias sociales. En la entrevista con Víctor Hugo que mencionaba antes, vos hablabas sobre un proyecto de investigar acerca de la cadena de valores de lo que es YPF, para evaluar en qué puntos pueden intervenir las pymes para generar de esta manera fuentes de trabajo también, ¿no? Sí, bueno, el CONICET es el ámbito estatal donde se congregan las investigaciones. Entre el CONICET y las universidades públicas, donde está mayormente concentrada la investigación en Argentina. Y bueno, y tenemos ahí en CONICET de todo. Ahí tenemos investigadores de las llamadas ciencias duras, biólogos, físicos, etcétera. Y también hay ciencias sociales. Hay una importancia muy fundamental de las ciencias sociales, no solamente, como vos decías, que me tocó a mí hacer una investigación para poder ver el desarrollo de cadena de proveedores, o por ejemplo sustitución de importación, pero algo más, por ejemplo, interesante e impactante en términos sociales, es toda la investigación social que se hizo, por ejemplo, de la complicidad civil durante la dictadura. Esto lo llevó adelante historiadores, sociólogos, antropólogos, que aportaron datos para los juicios de lesa humanidad. Bien, y también creo que es un gran logro, que en parte me parece que es subsidiario de estas investigaciones, que hoy nosotros mismos estemos hablando no de dictadura militar, sino de una dictadura cívico-militar, ¿no? Ese es un logro fundamentalmente de las ciencias sociales, ¿no? Que han investigado el proyecto político y la relación entre empresarios, religión y militares. El concepto de cívico-militar es muy novedoso y es bastante reciente, digamos, ¿no?
Exactamente. Hablando de este tema con las proximidades de una fecha como son los 40 años de ese hecho puntual que nosotros recordamos como el golpe de Estado, pero que desplegó mucha tela, entre ellos estas líneas de continuidad en la política económica. Hablábamos de Martínez de Oz, que entre otras cosas había también citado en los 90 al presidente Menem diciendo que terminó lo que nosotros no pudimos terminar, y por si faltaba algo por ahí, ahora este cambio es esa oportunidad. Pero más que nada también quería volver sobre la ciencia, y a mí me extraña el silencio de Lino Barañao. No sé si vos podés opinar al respecto. No, bueno, hoy estuvo haciendo algunas declaraciones, digamos que está en un lugar bastante complicado, ¿no? Digo, sí. Cuando le pregunta por el anterior gobierno y el nuevo gobierno, la realidad es que a nosotros nos tiene... No pensamos que la continuidad de Lino signifique un cuidado, una reserva de lo hecho, todo lo contrario. Pensamos que Lino Barañao no es una isla dentro de grandes islas, de un continente. Como siempre decimos los investigadores que estamos organizándonos, que Lino no nos tape el bosque, ¿no? Eso no significa que Lino esté, que haya continuidad. De hecho, ya no hay continuidad, ¿no? Y para eso nos estamos organizando, más allá de Lino, con Lino, sin Lino. Pero bueno, no seremos una isla en este contexto de desocupación, persecución, de estigmatización de los trabajadores del Estado. Para eso hay que organizarse, hay que amucharse y construir de alguna manera lazos de solidaridad y estar atentos, porque a cada hora nos caen, seguramente a todos nos deberán caer, noticias de despido, noticias que despidieron acá, que despidieron allá. Ahora me acabo de enterar que despidieron a todos los trabajadores del programa Conectar Igualdad, recién me acaba de caer en el WhatsApp. Así que no debemos acostumbrarnos a eso y no debemos pensar que aquellos que trabajamos en CONICET o en las universidades estamos exentos de eso. No, totalmente de acuerdo. Podemos pensar la postura de, no sé si le pronunciaré bien el apellido, Roberto Salvarezza, que había asumido en 2012 y fue uno de los primeros en renunciar. Sí. ¿Le tenemos que dar la razón hoy? No, bueno, claramente mantuvo un principio que entendió que bajo este contexto político, económico de este nuevo gobierno no era posible mantener y continuar con lo hecho. Eso significa, me parece, la renuncia de Roberto Salvarezza. Exactamente. Quisiera recordarle a la gente que nos está escuchando, que estamos hablando con Hernán Palermo, que es investigador del CONICET, es doctor en antropología y investigador, autor de Cadenas de Oro Negro, que es el libro que también estamos sorteando si ustedes se quieren comunicar al 4878-4700, entre otras cosas. Pero la voz que están escuchando es la de Hernán Palermo, ¿no? Y estamos hablando de él sobre ciencia, sobre lo difícil que es hacer ciencias sociales, investigar en nuestro país, y sobre lo que significaron los últimos años y qué puede estar empezando a suceder ahora. Y la cosa como sigue, al interior del CONICET, ¿las miradas son similares? ¿Hay varias miradas? Bueno, hay de todo. En principio una gran mayoría, nos estamos organizando en este colectivo o movimiento de científicos y universitarios autoconvocados, que tenemos ahí un Facebook que bajamos toda la información. Pero bueno, al interior del CONICET y de las universidades hay mucha variedad de perspectivas políticas. Muchos compañeros, colegas y compañeras mantienen cierta esperanza con el actual gobierno, lo han votado, lo dicen, y cada vez hay más que salen del closet y lo afirman públicamente, ¿no? De hecho, me parece que el actual gobierno quiere tener como los investigadores a su lado. De hecho, uno si lee las noticias en La Nación, por ejemplo, hace unos poquitos días hubo una gran foto con unos 10 investigadores, entre los que estaba, por ejemplo, el historiador Romero, ¿no? Cada vez... No te noto muy seguro cuando decís historiador. No, yo lo tuve como profesor, pero cada vez me parece se va pauperizando sus posiciones intelectuales, ¿no? Uno lo va leyendo y dista mucho de ser lo que en su momento fue aquel docente, con una perspectiva política, en la cual yo no escribía, pero por lo menos seriamente, en la actualidad ya no tiene ninguna seriedad. Bueno,
me parece que el actual gobierno intenta como aproximarse a los investigadores. De hecho, se coló en el debate de balotaje el tema de los investigadores, de los científicos, pero por el momento los que tenemos capacidad de organizarnos somos aquellos que seremos oposición a este gobierno y allí nos vamos a congregar para poder tallar como actores políticos. Ahora, Hernán, ¿por qué pensás que... Porque eso es lo raro, ¿no? Porque el común, ¿no? El común, la gente común, ¿no? Nosotros, o el que tilda de ñoque, un trabajador, o dice, bueno, no piensa, no sabe, o no aprendió. Ahora, científicos que sabemos que fueron repatriados por el gobierno anterior, o yo tengo datos también, gente del INVAP, que votaron a este gobierno. ¿Cómo puede ser que una persona con preparación, que le dio la oportunidad en su país, el motivo por el cual se habían ido, ¿no? Con lo que sabemos lo duro que es el desarraigo. Sin embargo, los trajeron, apostaron, vos recién decías, de 2.000 a 10.000 investigadores, o sea, 5 veces más. Ahora, ¿por qué pensás que gente preparada y que también se benefició elige cambiar, ¿no? Mira, me lo pregunto todos los días e intentamos trabajar un poco para entender qué pasó ahí, ¿no? Bueno, habrá desmemoria quizás, habrá errores propios también, esto hay que decirlo, ¿no? Digo, más de una vez lo hablé con Gabriel y también hubo y hay errores propios. Durante la campaña hubo tiros hacia adentro del propio espacio, ¿no? Del Frente para la Victoria, que ahora vemos cómo también se fragmenta y dan quórum para las leyes que el macrismo necesita. Bueno, hay una conjunción de situaciones, el desgaste propio, ¿no? De 12 años de gobierno. Bueno, hay un montón de elementos. Lo que sí debemos seguir pensando, seguir elaborando pensamiento y materia gris para poder entender qué pasó y para poder entender, bueno, qué le pasa a aquellos que votan un proyecto de país que atenta básicamente contra sus propias necesidades y sustento material, ¿no? ¿Qué pasa con un trabajador, llámese de CONICET, de una fábrica o del que sea, que vota un proyecto de país que atenta contra su propia continuidad como trabajador, ¿no? Esa es una pregunta que debemos hacernos en todos lados, ¿no? Me acuerdo hace muy poquito una entrevista a un trabajador de Cresta Roja que decía, yo lo voté, yo lo vi bailar en la plaza, en la Rosada y lo voté y ahora me paga con esto. Bueno, ¿qué pasa con alguien que vota un proyecto que atenta contra uno mismo? Es más, confiaron lo de Cresta Roja y a los únicos partidos políticos que fueron a apoyarlos cuando recibieron palos de gendarmería, ellos mismos les pidieron que se vayan, confiaron y bueno, la respuesta todavía la están esperando, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta interesante, volvemos a la idea de hegemonía, ¿no? Digo, cómo algunos sentidos, algunos valores se proyectan de una minoría y se proyectan en el conjunto de la sociedad como propios, ¿no? La idea de los valores de los poderosos se convierten en los valores propios de toda la población. Eso es un elemento para poder pensar que ahí tienen un gran rol los medios de comunicación, ¿no? Que han batallado, que han puesto ahí todo el tiempo su ficha y que han construido una realidad de alguna manera. Y Hernán, te pregunto, ¿qué lugar ocupa la ciencia en el neoliberalismo y qué relación tiene con la posmodernidad? La ciencia con el neoliberalismo nos ha llevado bien, ¿no? En los 90, recordemos que Cavallo nos ha mandado a lavar los platos. Exacto. Recordemos que la ciencia estaba pauperizada y devaluada con el neoliberalismo y me parece que tiene una mala relación con el neoliberalismo. Me parece que la ciencia se desarrolla, crece en momentos de proyectos nacionales y populares. Uno puede ver desarrollo de ciencia, por ejemplo, en el 45 al 55, ¿no? Hay un desarrollo, fundamentalmente uno puede hablar, por ejemplo, de la energía atómica. Se desarrolló a partir del proyecto nacional y popular del 45 al 55. Digo, por eso es una mala relación que hay con el neoliberalismo y me parece que muchos compañeros aún no se percatan de esa mala relación que podamos llegar a tener. Bien, va llegando el momento, Hernán, de agradecerte y despedirte, pero antes cuesta mucho decir una última pregunta porque esto está más que interesante, pero tenemos una cuestión con el tiempo y es que se nos está por acabar. Gabriel, vos querías despedirte con la pregunta del estribo. En realidad no es una pregunta, Hernán. Te quiero contar lo que están diciendo nuestros oyentes sobre vos. A ver. Lo que dice la gente en la calle, diría, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Podemos decir el pueblo? Claro, por eso. Gabriela dice que te felicita, que el programa está buenísimo, que es muy interesante lo que decís. Néstor dice que el debate en la mesa, todos tus conceptos son interesantísimos.
digamos, también dice Ada que el programa está buenísimo, que está muy interesante lo que vos estás diciendo. Tulo de Espeleta te manda muchos saludos, ¿sí? Y nos felicita a nosotros por el programa. Muchas gracias. Y la realidad es que lo que te pueda decir yo es absolutamente subjetivo, pero lo que tiene muy bueno Hernán es que más allá de toda su preparación, es un flaco que va y viene, digamos, ¿no? De lo académico al territorio, en el salón, todo, y eso es lo que tiene de copado. Menos mal que aclaraste eso de va y viene, porque por ahí puede variar ideológicamente. Hace un juego muy bueno entre lo que escribe y después cómo lo baja en el salón, y digamos, eso nos hizo a muchos chicos y chicas de la UNAC a ayudar a pensar, jóvenes. A ver otras... ¿Cómo? Jóvenes, sí, jóvenes y no tan jóvenes algunos, ¿no? Pero bueno, no era una pregunta, sino que es agradecerte el estar acá, el coparte desde el primer momento que propusimos en nuestras reuniones de trabajo que vengas, y la verdad que nos aclaraste un panorama espectacular, sobre todo acercaste la ciencia al pueblo, me parece, ¿no? Porque siempre para el conurbano la ciencia a lo mejor es para los que viven de la General Paz, ¿no? Elitista. Claro. Conurbano, depende de qué zona, no entra en el target. Claro. Entonces, eso es, más que todo, es un agradecimiento que hayas venido. Estoy la verdad que súper agradecido de todos ustedes, en especial de Gabriel que me ha invitado. No se olviden que la ciencia siempre estuvo de la mano de los trabajadores. El Cordobazo es un ejemplo de ello, ¿no? De universitarios, científicos y trabajadores. Y bueno, y cuenten para lo que sea, para lo que quieran, aquí me van a tener, todo lo que quieran, y ojalá podamos organizarnos, podamos resistir a este gobierno que viene por nosotros, por los trabajadores del Estado, y no solamente ellos, sino también los trabajadores de las empresas privadas. Esa es nuestra idea también, ¿no? El que haya más voces, justamente ahora que están callando muchas voces. Es un lugar en donde la línea editorial muy bien lo aclaró. Exactamente. Mientras le vamos pidiendo a Nico que prepare el próximo tema, que va a ser el Guayno al Desocupado de Arbolito, agradecemos nuevamente a Hernán, lo declaramos oficialmente amigo de Desaparecidos Mediáticos, y también quiero agradecerle a Adriana, que se comunicó a través de las redes sociales. Es una ex alumna, porque este programa también lo escuchan los jóvenes, ¿no? Esos pibes que están perdidos también escuchan, y es una ex alumna de la Media 2 de Solano, de una escuela pública, sobre la escuela pública pesan algunos prejuicios y algunos estigmas que hablaremos en el próximo bloque con Patricia Camarón. Vamos a escuchar palabras que podríamos decir que son de Juan Gelman y que Arbolito le puso música.